19 de noviembre del 2024, su sesión académica con la intervención de la doctora Laura Ofelia Castro Golarte con el título de La aventura federalista de 1824. Le cedo la palabra a nuestro secretario general. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quien nos acompaña en el presidium. La encabeza el maestro Adalberto Ortega Solís, presidente. La doctora Laura Ofelia Castro Golarte, conferencista invitada. Y su servidor, Carlos Alberto Zaraco Álvarez, como secretario general. Me permito dar lectura a un breve esbozo de la invitada. Laura Castro Golarte es periodista desde hace más de 20 años. Se ha desempeñado en medios impresos como El Jalisciense, paréntesis, El Informador, y electrónicos como Unidifusión Radio, Metrópoli. Actualmente produce y colabora en medios alternativos Rumbo MX, particularmente en una mesa de análisis político y social todos los lunes. Análisis con Rumbo, que se transmite a través de X, antes Twitter, Facebook y YouTube. También se escribe 2 columnas en el semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara desde hace 2 años. Una de política, Continuum, y otra dedicada a la vida y obra de Fray Antonio Alcalde, Faro y Brújula. Practica el periodismo cívico entendido como el trabajo de periodistas que se enfocan en las audiencias para ofrecerles información que las motiven a gestionar más información, la que requieran, la necesaria, para hacer cargo de su papel como integrantes de una democracia. Con este concepto, como la editora de la sección local de El Informador del 2001 al 2005, creó los trabajos Reportero Urbano, La vida en las colonias y La vida en las familias y Reportero Rural. Estudió la carrera técnica en periodismo, después licenciatura en estudios políticos y más tarde maestría y doctorado en historia en la Universidad de Guadalajara. Es correctora de estilo desde hace 30 años, profesora de Historia de México en el ITESO, candidata al Sistema Nacional de Investigadores en el periodo 2024-2027, mucha suerte, que no tardan en salir los resultados, y postdoctorado en el Colegio de Jalisco. Es autora de varios libros, entre otros, Cachupines y Rebeldes en un tiempo nuevo, México-España 1808-1836, Noticias de Fraile de la Calavera, Antonio Alcalde y Barriga en Guadalajara, Dionisio Rodríguez, El hombre de todos, humanista, impresor y periodista, está en imprenta. Pierre Lasset o La fuerza de la educación, las ideas de las palabras, en proceso de dictaminación, al cual dejo la palabra. Por favor, doctora. Muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto muy grande para mí estar aquí porque el espacio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, pues era un lugar al que acudía yo de manera regular a cubrir como reportera. Y estar ahora aquí de este lado, pues sí me emociona y me impone. Parece sencillo, pero no es. Sí me impone y la verdad es que estoy muy contenta y agradezco mucho la invitación. Muy bien. Como el tiempo es oro y además es un bien muy valioso, particularmente en la Benemérita, voy a empezar. La aventura federalista de 1824. A estas alturas, cuando ya pasó más de un año del bicentenario de la conformación de Jalisco como Estado libre y soberano, cuando se cumplieron en enero pasado 2 siglos de la firma del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 4 de octubre, hablar de las constituciones de Jalisco y de México justamente podría ser un ejercicio pletórico de lugares comunes y repeticiones. Voy a tratar de que no sea así. De la Constitución de Jalisco justo ayer se cumplieron 200 años y seguramente hubo y habrá múltiples actividades y seminarios, actos oficiales y publicaciones para que la fecha no pase inadvertida. Y en realidad es por estos bicentenarios recientes que recibí la invitación de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística para hablar sobre este tema hoy aquí. Muchas gracias, es un gusto y un honor.
El tema se inscribe en el periodo de estudio en el que me he especializado y me atrae particularmente por todo lo que tuvo que pasar y por lo que significó e implicó que México se constituyera en una federación tan solo 3 años después de haber consumado su independencia. Y también, por supuesto, por lo que ha ganado de actualidad más allá de la conmemoración de la fecha. En los últimos días resuenan y se reiteran conceptos como república, federalismo, supremacía constitucional y división de poderes. Tanto el momento histórico como los diversos hitos asociados o consubstanciales han sido y son objeto de constantes estudios y análisis porque se han revisado y se revisan desde diferentes ópticas y disciplinas. Obras como la República Federal Mexicana, Gestación y Nacimiento, la Fundación del Estado Mexicano, Federalismos Latinoamericanos, México y sus constituciones, Práctica y fracaso del primer federalismo mexicano, la formación de un Estado nacional en México, la transición del imperio a la República, México, un siglo de historia constitucional, la independencia de México y el proceso autonomista novohispano 1808-1824 y un largo etcétera, que sin duda representaría para cualquier tesista un mundo difícil de abarcar a la hora de abordar el estado de la cuestión, se refieren al tema que hoy nos convoca y mencioné apenas unas cuantas. Seguramente habrán identificado que los títulos que acabo de mencionar son de autores como Manuel Calvillo, Josefina Zoraida Vázquez, Virginia Guedea, Patricia Galeana, Guadalupe Jiménez, Nettie Benson, José Barragán, Alfredo Ávila, Marcelo Carmañani, José Luis Soberanes, Jaime Rodríguez y muchos otros historiadores centrados y concentrados en este periodo y estos tópicos. Es pues un tema muy trabajado, muy estudiado, pero como dijo una vez el doctor Antonio Serrano del Colegio de Michoacán, y lo parafraseo, nunca será suficiente estudiar este periodo, ni la independencia, ni la consumación, ni la Constitución de 1824, ni la Primera República Federal. Y aniversarios como estos son la ocasión perfecta para profundizar, reflexionar y divulgar. Coincido con el doctor Serrano, gracias a la abundancia de fuentes primarias analizadas por primera vez o revisitadas, es posible volver a aquellos tiempos para adentrarnos en el conocimiento de los hechos y en las múltiples y posibles interpretaciones de los años fundacionales de los Estados Unidos mexicanos. Y agrego, abro comillas, una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Cierro comillas. Lo que acabo de leer es el artículo 40 de la Carta Magna, vigente al 30 de septiembre de este año. Dicho esto, sigue adentrarnos de lleno en los procesos que dieron origen a la primera República Federal, de la que formaba parte en primerísimo lugar el Estado libre y soberano de Jalisco, es decir, vamos a los procesos constitucionales, fundacionales. ¿Por qué aventura federalista? Porque eso era, eso fue, sin ánimo de demeritar o cuestionar en lo absoluto, al contrario. Después de volver a las fuentes de esta etapa, la verdad es que los hombres de entonces fueron valientes y audaces. Se lanzaron a la aventura republicana y federalista, conscientes de los riesgos, pero también convencidos de que lo mejor para el Anáhuac era esa forma de gobierno. Voy por partes. En un primer antecedente, los habitantes de este territorio, que apenas eran llamados o identificados como mexicanos, venían de una colonia española que duró 3 siglos y recién habían tomado conciencia de lo que eso significaba: dominación, tiranía, despotismo, abusos, despojos. La memoria colectiva despertó y salieron a flote los precedentes estancados gracias a publicaciones más o menos recientes que justo hablaban de nuestra grandeza y de los últimos 300 años, como la de Francisco Javier Clavijero, Historia Antigua de México. La memoria colectiva despertó también por la afirmación que repetían una y otra vez los insurgentes de las diferentes etapas del movimiento. Está en las proclamas,
en el despertador americano, en los discursos y en las arengas a las tropas de campesinos y artesanos indígenas y mestizos que se sumaron a la lucha con una carga de agravios de 3 siglos sobre la espalda, en periódicos y folletos, libelos y hojas sueltas, y en los primeros mensajes de los insurgentes convertidos en gobernantes. Aparece sin eufemismo alguno en el Acta de Independencia del 28 de septiembre de 1821. Cito: la nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en la que ha vivido. Fin de la cita. Es el primer párrafo del documento de la consumación. La información corría lentamente, pero corría y llegaba aun cuando incluso la mayor parte de los habitantes de este territorio no sabía leer y escribir. Las novedades se transmitían de viva voz en las lecturas públicas y sermones, y de boca en boca en un ejercicio sin fin en los mercados y en las plazas, en los atrios y en los campos. En un segundo momento de la experiencia de ser súbditos de la corona española, se pasó a ser súbditos del Imperio mexicano. Siempre me he preguntado qué tanta conciencia había sobre eso, porque las loas a Iturbide se sucedían por todo el territorio nacional, pero muy pronto se cambió de opinión y no se tiene noticia de multitudinarias y sucesivas manifestaciones populares en defensa del emperador. Me detengo un poco en este momento. Desde antes de la consumación, el planteamiento del Plan de Iguala con respecto a la constitución de un imperio mexicano generó polémica, divisiones, desacuerdos. Se conocía entonces qué era una república y qué una federación por las noticias que llegaban desde hacía tiempo de Francia y Estados Unidos. José María Morelos, los insurgentes y constituyentes de 1814 planteaban separación de poderes y soberanía popular en la Constitución de Apatzingán. Es más, no sobra recordar los 4 principios rectores de aquel documento, y les van a sonar: soberanía, división de poderes, supremacía de la ley y democracia. Aunque si bien el espacio de experiencia sobre lo que era una república y mucho menos federal era nulo, en febrero de 1821 muchos actores tenían el convencimiento absoluto de que la forma de gobierno del México libre no debía ser un régimen monárquico, todo menos eso. Alfredo Ávila, en su libro Para la Libertad, los republicanos en tiempos del Imperio, 1821-1823, da cuenta de las primeras conspiraciones republicanas para impedir que se fundara un régimen monárquico. La primera descubierta fue el 26 de noviembre de 1821, a escasos 2 meses de la consumación, y no fue la última. Los rebeldes republicanos, considerados en un tiempo sediciosos, que operaban en la clandestinidad en sociedades secretas, siguieron insistiendo. Jaime Rodríguez, a propósito de las investigaciones sobre los guadalupes, concluye que en los mexicanos de entonces había una tendencia clara a participar en política de manera clandestina y subversiva. Así fue durante el movimiento independentista y luego contra el imperio. De colonia pasamos a imperio prácticamente sin transición. La consumación fue en septiembre de 1821 y la proclamación de Iturbide como emperador en mayo del año siguiente. Habían pasado 8 meses de discusiones e intentos constitucionales para sentar las bases de la nueva nación. Era fundamental y urgente ponerse de acuerdo sobre la mejor forma de gobierno para un país que nacía. En el inicio prevaleció lo que sostenían los monarquistas, no solo en México, sino en las otras naciones americanas que se estrenaban como tales. Estos pueblos, decían, han sido esclavos por 3 siglos y no pueden pasar sin violencia del extremo de la esclavitud al de la república. La tirantez política era tremenda y los intentos por dotar de marcos legales constantes e intensos.
En 1822, el año de Iturbide, se tiene noticia, por un lado, de por lo menos 2 conspiraciones o expresiones abiertas a favor de un régimen republicano, y por otro, de la presentación de una constitución del imperio o proyecto de organización del poder legislativo escrito por Antonio Valdés, un personaje, dicho sea de paso, muy interesante, del que se sabe todavía poco. Nació en Cuba y fue periodista, legislador, político, pasó un tiempo aquí en Guadalajara, en este tiempo era miembro de la Comisión de Constitución en el Congreso. Hay otro documento, al parecer de Miguel Guridi y Alcocer, que era también un proyecto de constitución. Luego está sin autor el proyecto de reglamento político del gobierno del Imperio Mexicano, que se presentó a la Junta Nacional Instituyente en diciembre del 1822. Y en 1823, en pleno imperio, el 8 de enero se firmó la Constitución del Imperio Mexicano, cuya redacción se atribuye a José María Couto. Otras propuestas de constitución se presentaron en ese breve lapso de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. En esta última fecha, sabemos, abdicó Iturbide y terminó el imperio, en gran medida porque los rebeldes republicanos finalmente tuvieron éxito. Antes se habían publicado el resumen de la estadística del Imperio Mexicano, dedicado a la memoria ilustre del señor don Agustín I, emperador de México, del jalisciense Tadeo Ortiz de Ayala, un documento valiosísimo y muy poco conocido. Y el prospecto del Fanal del Imperio Mexicano o miscelánea política, extractada y redactada de las mejores fuentes por el autor del Pacto Social en mayo de 1822. El autor del Pacto Social era otro jalisciense y federalista a más no poder, Francisco Severo Maldonado, quien después, con base en elementos de estos dos trabajos, publicó su contrato de asociación para los Estados Unidos de la Náhuac, esto ya en 1823. Entonces, de colonia a imperio y de imperio ¿a qué? Lo que siguió después, entre la abdicación de Iturbide y la toma de posesión de Guadalupe Victoria, incluyó acontecimientos que casi condujeron a la desintegración. El caos reinante era campo fértil para la reconquista y, aparte de España, otras naciones estaban al acecho. Fueron 17 meses complejos, difíciles, angustiantes. Había que intentar otra forma de gobierno y pelear por ella, aun cuando no se tuviera idea de cómo sería. Fray Servando Teresa de Mier hizo una advertencia que quedó solo para el registro histórico, porque los constituyentes de entonces se lanzaron a la aventura y fraguaron, gestaron y constituyeron la República Federal. ¿Qué advirtió Fray Servando? Lo retomo apenas porque justo su discurso, aunque con otras palabras, fue una llamada de atención a quienes tomarían las decisiones sobre el régimen federal como una aventura, dada la inexperiencia y la convergencia de intereses de diversa índole, considerando también la minoría de edad que el antiguo dominico concedía a la soberanía popular. El momento, como lo describe Calvillo, era de desconcierto e indefinición, una ventana abierta a cualquier cosa, una aventura. Eran muchos los intereses que estaban en juego y los jaloneos eran muy fuertes desde todas las posturas, ya fueran españoles, criollos o mestizos, comerciantes, mineros, ganaderos, agricultores, jerarcas de la Iglesia católica, antiguos insurgentes, gachupines nostálgicos y en negación, así como una clase media ilustrada compuesta por abogados, funcionarios y empleados de la burocracia todavía virreinal. Algunos meses antes de la profecía sobre la Federación Mexicana, a la que me referiré enseguida, Fray Servando rindió protesta como diputado del Congreso Constituyente en julio de 1822, 6 días antes de la coronación de Agustín I, y dijo con todas sus letras, válganme la expresión, que si Iturbide atentaba contra la representación nacional, se convertiría en su enemigo, y así fue. Fray Servando se convirtió en su enemigo e Iturbide lo mandó encarcelar. Estuvo recluido en el convento de Santo Domingo, de donde escapó en enero de 1823. Le quedaba poco tiempo en el trono al antiguo héroe de Iguala, después de haber desconocido al Congreso, a la representación nacional que preocupaba tanto al fraile regiomontano y no solo a él.
El republicanismo federalista o centralista era protagonista en las discusiones. Servando volvió y se integró al constituyente en mayo de 23. En la sesión del día 28 se leyó por primera vez el proyecto de Constitución de la República Federal del Anáhuac y, entre otros, el voto particular del propio Mier y Noriega, que se oponía a la instalación de una segunda cámara. De colonia a imperio, a triunvirato, y todo decidido en la Ciudad de México. La apuesta era por una república federal desde el centro. Avanzadas las discusiones y los trabajos en el legislativo, fue el 13 de diciembre de 1823 cuando el doctor Mier subió a tribuna a leer lo que se conoce como Profecía sobre la Federación Mexicana. No es muy agradable de leer, ni de escuchar, ni de estudiar, particularmente algunos párrafos. No obstante, en algunos sentidos, y no coincido con todos, Mier tenía razón, y si acaso algo no le gustaba, bien que supo incluir tal situación en su discurso. Me refiero a lo siguiente: en cuanto Iturbide se fue a Liorna, se instaló el Congreso para establecer las bases constitucionales de una república, de la República Federal del Anáhuac, y él lideró el grupo para este proyecto, Fray Servando. Esta decisión, lo sabemos, incomodó a los estados libres y soberanos. Mier expuso que no había sido posible revisar su proyecto porque, abro comillas, las provincias comenzaron a gritar, cierro comillas. El fraile estaba convencido de que no podíamos constituirnos en una república federal a la manera de Estados Unidos porque los antecedentes, las circunstancias, los contextos, las personas, los orígenes eran totalmente diferentes. Sí ensalzaba a los vecinos del norte y no tenía las mejores opiniones de sus compatriotas, especialmente provincianos, aunque le echa la culpa de todo a los españoles. Para Mier y Noriega, cito de nuevo, querer desde el primer ensayo de la libertad remontar hasta la cima de la perfección social es la locura de un niño que intentase hacerse hombre perfecto en un día. Fin de la cita. No se puede negar su republicanismo ni su patriotismo, como él mismo alegaba, pero creyó auténticamente, según casi todas las interpretaciones, que era mejor una república federal, pero moderada. A Fray Servando le preocupaba mucho la reacción de los estados libres y soberanos, que se consideraban provincias, y las criticaba abierta y severamente. Esto fue en diciembre del 23 y todavía faltaba casi todo un año para que finalmente se promulgara la Constitución. El 31 de enero de 1824 se firmó el Acta Constitutiva de la Federación y al día siguiente el Supremo Gobierno dirigió un mensaje a la nación en el que se reconocieron las dificultades, los conflictos, las amenazas, la inexperiencia y las siempre buenas intenciones. Muchas veces pasamos de largo de estos textos, título, firmas y fechas, y a lo que sigue. Debo confesar que me volví a emocionar y recomiendo su lectura. Solo compartiré el primer párrafo del mensaje que firmaron José Mariano Michelena, de la conspiración de Valladolid en 1809, Miguel Domínguez, el corregidor de Querétaro, de la conspiración de 1810, esposo de doña Josefa, y Vicente Guerrero. Cito: compatriotas, hemos llegado al término, se han cumplido los votos de los estados, tenemos ya un acta constitutiva y si amamos el orden, si queremos tener patria, si anhelamos hacer nación, es llegado el momento en que esto se verifique. El soberano Congreso ha hecho cuanto ha estado de su parte. Esta es la obra, no de uno u otro particular, sino de la nación entera, puesto que ha sido discutida y decretada en plena libertad por sus representantes. De manera que el querer desviarse de su tenor u obrar el contrario sentido sería disputar a la nación su independencia y soberanía. Fin de la cita. Así como en el imperio, aunque ahora encaminados y entusiasmados por la expectativa republicana y federal, surgieron propuestas. Para los jaliscienses cuentan, y mucho, dos: el Pacto Federal del Anáhuac, de Prisciliano Sánchez,
y el contrato de asociación, ya citado, del doctor Severo Maldonado. Era el momento de exponerlo pensado por años, por lustros, era el momento de hacerse escuchar. También en Jalisco hay registros de un extranjero, un francés que dedicó una corta estancia en Guadalajara, entre otras cuestiones, a divulgar todas las bondades de una república federal. Les hablo de Pierre Lizotte, un joven galo que llegó con novedades educativas que ganaban terreno en Europa para aplicarlas en el México que nacía. Pero como arribó en un momento crucial, justo cuando después del efímero imperio los legisladores intentaban denodadamente ponerse de acuerdo, publicó un periódico que apareció por primera vez el 8 de enero de 1824, es decir, a unos días de que se promulgara el acta constitutiva de la Federación, y lo hizo para argumentar a favor de una república y de una federación, empezando por explicar qué era una federación. Las sensaciones que despierta leer a Lizotte en sus textos de La Fantasma, así se llamaba el periódico, y se llamaba así porque no aparecía ningún autor, aunque todos sabían que era él. Las sensaciones, les decía, son de urgencia, de vulnerabilidad, de precariedad, de que si bien ya estaba firme la idea de constituir una república federal, las fuerzas contrarias podían tener éxito en sus empeños, enfebrecidos también, o por volver a un régimen monárquico o porque fuera una república centralista. En La Fantasma del 24 de enero de 1824, Lizotte escribió: los estados de la Federación son independientes, libres y soberanos, pero por un pacto libre se ligan para defenderse de todo enemigo, con el fin de poder resistir todos juntos a unas fuerzas que cada uno por sí solo no pudiera combatir. Cada estado debe pues gobernarse como nación libre, soberana e independiente. Una nación necesita de un cuerpo legislativo, de un poder ejecutivo y de un poder judicial. Lizotte lo escribía como tratando de formar y educar a los mexicanos que habían estado sometidos a 3 siglos de oscuridad y despotismo, que era una expresión recurrente en la época, y que aprendieran las bondades de este régimen como el mejor para la felicidad de los mexicanos. Y en esa misma edición le dirigió una carta a los habitantes de Jalisco y a todos los ciudadanos de los estados libres de la Anáhuac, amantes de la República Federada. Gracias también en gran medida a los escritos de Lizotte, tenemos datos también de las divisiones y de los enfrentamientos que había en el terreno de lo político. Todo era nuevo y los cambios que se iban dando parecían irreversibles, era lo que se pretendía. Es decir, no volver a ser colonia otra vez, no depender nunca más de otra nación o imperio, y mucho menos si era España. Esta era la certeza más firme e inamovible de las generaciones de aquellos tiempos, tanto los insurgentes convertidos en gobernantes como la población en general, que muy pronto desarrolló, albergó y alimentó un odio profundo, constante, progresivo y visceral contra los españoles peninsulares, los gachupines, al punto de manifestar una determinación férrea e inclaudicable contra su dominio. Los tiempos se aceleraron. Desde el Plan de Iguala y en un abrir y cerrar de ojos llegó el momento de las discusiones para la redacción de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Se conocían las experiencias en otros países, había conciencia de que no era el modelo perfecto, se reconocían las carencias propias, la inexperiencia, los riesgos, pero los hombres de aquellos tiempos ganaron las discusiones a favor de la República Federal. No fue fácil y no prevaleció en ningún momento una actitud irresponsable. Se apostó por ese proyecto con la convicción más profunda y decidida de que era lo mejor para la felicidad de los mexicanos. Desde enero hasta octubre de 1824 se logró finalmente terminar y promulgar la Constitución para empezar de inmediato el primer gobierno republicano del México libre e independiente para siempre de España y de cualquier otra nación. La aventura federalista a la que se entregaron todos los estados de la República, de acuerdo con el pacto social en la Unión Federada, empezó su breve periodo. Una vez promulgada la Constitución Federal, como en una reacción en cadena, empezaron a aprobarse las constituciones de los estados libres y soberanos que habían trabajado de manera paralela en sus cartas a lo largo de ese año.
La Constitución de Jalisco se promulgó después de casi 14 meses de discusiones, desde el 14 de septiembre de 23 en que empezaron los trabajos del constituyente estatal hasta el 18 de noviembre de 1824. Tampoco fue fácil y era preciso cuidar todas las formas, fondos y protocolos. El 14 de septiembre empezaron a trabajar y apenas 4 días después se publicaron los lineamientos del Congreso fundamentales para conjurar omisiones y errores. En estos lineamientos se establecieron primero la división de poderes. Segundo, se delegó el poder judicial a los tribunales y jueces ya establecidos. Y tercero, se acordó usar de manera interina la Constitución de Cádiz de 1812 en armonía, escribió Daniel Espinosa Licón, con los lineamientos del gobierno del Supremo Poder Ejecutivo, en lo que se definía la forma de gobierno y se promulgaban las nuevas constituciones políticas de los estados libres y soberanos. Una vez más, se dice fácil, no obstante, el arribo de Jalisco a esta realidad fue también un proceso sumamente complejo que incluyó enfrentar problemas y conflictos locales y con el Supremo Poder Ejecutivo que tomó las riendas después del imperio. Además, pese a la buena relación que se había tenido con la Iglesia Católica, una vez que se promulgó la Constitución también hubo controversias por el famoso y polémico artículo 7º. En este periodo en Guadalajara se combatió a los insurgentes y enseguida, con la consumación y el ascenso de Iturbide, personajes como el obispo Cabañas y Luis Quintanar cambiaron sus posturas radicalmente. También resurgieron antiguos guerrilleros que no estaban de acuerdo con el derrotero que tomaban los acontecimientos, como Gordiano Guzmán, quien se apertrechó en el sur de Jalisco y aglutinó las inconformidades de las comunidades indígenas. Severo Maldonado, un personaje fundamental en estos años, autor del Contrato y mentor de Los Polares, un grupo de jóvenes intelectuales entusiasmados con las expectativas iniciales de ser protagonistas de un nuevo orden, no dejó de insistir en que un gobierno federal era la mejor opción. Son los tiempos del periódico La Estrella Polar de los amigos deseosos de la Ilustración, donde ellos escribían. Aparte, considerando uno de los detonadores de la lucha por el federalismo a la caída de Iturbide, Quintanar emitió el voto de los pueblos de Jalisco. Como decía, había conocimientos generales y puntuales sobre lo que era e implicaba constituir una república federal, pero no se había experimentado. Las decisiones que se empezaron a tomar en el centro, sin tomar en cuenta a las provincias, generaron serios conflictos. Aquí lo sabemos y se recordó profusamente el año pasado, cuando el Supremo Poder Ejecutivo asumió el control. Quintanar se supo acomodar a los deseos de la élite regional, a pesar de que había sido el más iturbidista. Poquito después, ante la concentración de preferencias y poder en la capital y con la conciencia de que las provincias podían ser autónomas, desde Jalisco se empezó a promover intensamente y sin cuartel el federalismo, con el liderazgo de Severo Maldonado y Prisciliano Sánchez. El 9 de mayo de 23, a menos de un mes de que Jalisco se convirtiera en la primera provincia en constituirse en Estado libre y soberano, Luis Quintanar desató la tormenta. Notificó al Congreso General que la Diputación Provincial no reconocería al Gobierno de México ni las decisiones que tomara mientras no se convocara a un nuevo Congreso. Problemas. No voy a detallar todo lo que pasó en esos días, nada más me referiré a que se lograron acuerdos entre Jalisco y el Supremo Gobierno. Se firmaron los convenios de Lagos en agosto de 1823 y en septiembre iniciaron las discusiones para, al cabo de más de un año, promulgar la Constitución Política del Estado Libre de Jalisco, todavía con X. Controladas las crisis, con menos presión, pero solo menos, porque no desaparecieron los problemas, los estados se concentraron en sus constituciones y de esa manera, junto con la nacional, se solidó la federación. Fue una aventura. La decisión de que la nación adoptara para su gobierno la forma de república representativa popular federal, según quedó asentado en el artículo 5 del Acta Constitutiva y 4 de la Constitución, en realidad marcaba un camino más bien oscuro
en el que los protagonistas caminarían a tientas como en cualquier aventura, es decir, acababan de iniciar una empresa de resultado incierto que presentaba muchos riesgos, pese al concurso que se logró tener al final para cerrar filas en torno a la nación plenamente identificada y nombrada como tal. Esto fue lo que prevaleció, aunque más tarde o más temprano volverían los conflictos entre el centro y los estados. Nos cuentan Angélica Peregrina y José María Muriá que el acta constitutiva de enero de 1824, abro comillas, legalizó la vigencia de un régimen donde el supremo poder conservaba la ventaja de coordinar a los gobiernos locales, considerado indispensable por los propios federalistas para darle forma al país, cierro comillas, pero en realidad muy en la línea de lo que había planteado Fray Servando. En el caso de Jalisco, con la Constitución apenas promulgada, fue necesario enfrentar el conflicto que había adelantado con la Iglesia. La determinación de la curia tapatía de no jurar la Constitución, particularmente por el artículo 7º, era porque le otorgaba al Estado facultades para fijar los gastos del culto y manejar los ingresos de la Iglesia Católica, diezmos, primicias y limosnas. Imagínense. Cosas de la vida. La Constitución de Jalisco se promulgó el 18 de noviembre de 1824, ayer se cumplieron 200 años y apenas 10 días después falleció el obispo de Guadalajara, Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo. Esto complicó las cosas, pero no duró mucho, porque el Congreso General en la Ciudad de México concluyó que mientras el gobierno de la nación, y estoy citando también a la doctora Peregrina y al doctor Muriá, mientras el gobierno de la nación no arreglara la vigencia del patronato con Roma, las entidades federativas no podrían introducir enmienda alguna en puntos concernientes a las rentas eclesiásticas, salvo cuando ambas autoridades así lo convinieran. Entonces se modificó el artículo 7º, el clero se serenó más o menos, pero el primer gobernador constitucional de Jalisco, Prisciliano Sánchez, empezó su gestión sin el apoyo de la curia. La Constitución Federal del 24 tuvo una vigencia corta, no podría decir que efímera, porque permaneció vigente 11 años hasta que se constituyó la República Centralista en 1835-36. Ya sabemos lo que pasó después. Fue necesario volver a la Constitución de 1824 hasta que se convocó al Constituyente de 1857, pero esa sí es otra historia. Aquella aventura inicial se retomó con fuerza después del Segundo Imperio, con algunos añadidos importantes como la libertad de cultos, y fue la forma de gobierno que se restauró al terminar el Porfiriato. Es lo que somos ahora, una república federal, laica, popular y democrática, de cuya primera constitución cumplimos apenas 200 años, de la República Federal y del Estado de Jalisco, como de casi todas las constituciones de las entidades de los Estados Unidos mexicanos, partes fundamentales del Pacto Federal. Todo lo que significó aquel proceso, todo por lo que se tuvo que pasar, siempre servirá de lección, con múltiples aprendizajes útiles para los nuevos procesos que la cambiante realidad nos plantea. Lo que más se necesita es valentía, generosidad y amor a México. A 200 años, con cambios notables, riesgos, con diversas expectativas y pendientes, la aventura continúa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y vamos a abrir, obviamente, la sección de preguntas y respuestas. Así que ustedes tienen la palabra. A ver, Gabriel. Ah, no, perdón. Sí, sí. Acérquele un micrófono porque no se escucha. Por favor. Gracias. Para escucharlo.
Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas felicidades por su excelente exposición. Y quisiera consultarle, digamos, en ese tremendo vaivén que hubo en esa época, la mayor parte de la población en México en aquella época era indígena. ¿Hubo alguna cuestión en particular que usted pudiera, no sé, ilustrarnos si dentro de, ya sea desde el punto de vista de la forma monárquica o la forma federal, se le diera algún trato particular a la población indígena? Porque digamos, como que tengo la impresión de que todos esos documentos que se elaboraron, o proyectos de constituciones, fueron elaborados por intelectuales que tenían una visión muy, digamos, idealista de lo que buscaban en un momento dado. Pero dentro de ese contexto, ¿hubo algo en particular referente a la población indígena, que además era la mayor parte de la población y tenía unas características pues muy particulares que todavía al día de hoy lamentablemente están todavía sufriendo algunos de ellos? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. No solo eran intelectuales los que participaban, había insurgentes de extracción indígena, mestiza, había criollos participando en la redacción de la Constitución. Y desde la primera proclama de Miguel Hidalgo y de la abolición de la esclavitud aquí en Guadalajara el 6 de diciembre de 1810, luego se retoma en la Constitución de Apatzingán y se retoma en los elementos constitucionales del 24, se establece desde un principio la igualdad. Se habla, todos serán nombrados americanos, porque no, por ejemplo, en el plan de Iguala, no iba a haber distinciones. Entonces, sí hay una conciencia de la necesidad de que se establezca en términos constitucionales la igualdad de todos los habitantes en este territorio. Y particularmente, y digo, lo tengo más en la memoria de la proclama de Hidalgo y de los documentos de Morelos, se planteaba la restitución de tierras para las comunidades indígenas. Está plenamente, hay una conciencia plena de eso. ¿Alguien más? Así, allá, por favor. Muchas gracias. Felicidades por la brillante exposición. Creo que un hecho muy importante que muy poco se ha tratado a nivel nacional es la independencia de Yucatán. Y de los 30 y tantos años que duró independiente, no se ha manejado. Se ofreció a España, se ofreció a Cuba, se ofrecieron a Estados Unidos, regresaron nuevamente, pero el proceso de cómo se separó y cómo fue nuevamente reintegrado al seno de la Federación, ¿verdad? Gracias. Deteniéndole. No conozco el caso específico de Yucatán, pero sí se cuece aparte. Digo, de pronto con lo que plantea Alejandro me viene a la memoria la guerra de castas, ¿no? Que es un planteamiento, y retomando lo de las comunidades indígenas, impresionante. O sea, cómo los mayas se enfrascaron en una lucha de más de 50 años para exterminar a la población blanca.
Entonces sí se cuece aparte y sí merece pues casi hasta su propia conferencia el caso de Yucatán. ¿Nadie? Adelante, maestra. Bueno, yo solo complementaría lo comentado. Gracias. Que sí, la Constitución habla de que ya todos van a ser ciudadanos, etcétera. Pero es inequitativo porque en la realidad para ser ciudadano y poder votar necesitabas tener cierto capital, ser rentista, en fin. O sea, no hay una igualdad plena. Esto tardó muchísimos años, si es que se logró, pero yo creo que todavía hay una deuda con las culturas originarias en este país. Gracias. Bueno. Buenas noches, maestra. Muchas felicidades. Mi pregunta es con respecto a este odio que se tenía a los españoles, los gachupines. Si mal no recuerdo, don Juan de O'Donojú era completamente español y fue él el que, junto con Iturbide y muchos otros, firmaron los tratados de Córdoba. Una vez que cae el imperio y, bueno, se empieza a cocer todavía más este odio hacia los españoles, ¿se derogan los tratados de Córdoba? ¿Se sataniza a don Juan de O'Donojú o en algún momento fue celebrado? ¿Cómo fue su reputación como tal? Bueno, don Juan de O'Donojú era contrario por hablar de partidos, al de Fernando VII. Entonces él no opuso mayor resistencia a que la sucesión de hechos que aquí se habían desencadenado continuaran y firma los tratados de Córdoba. No vivió mucho tiempo O'Donojú, al poco tiempo falleció, pero los tratados de Córdoba se desconocieron en España y eso también acelera el asunto del imperio de Iturbide, ¿no? No sé cómo califiquen o vean a Juan de O'Donojú en España, es una buena pregunta como para investigarlo, pero él no estaba del lado de Fernando VII y estamos hablando pues de los poquitos años en 1821 del trienio liberal, pero después vino una persecución tremenda contra los liberales allá en España, en lo que se conoce como la década ominosa. A O'Donojú eso ya no le tocó. Él se murió muy pronto después de, no te sé decir la fecha, pero se murió muy pronto después de los tratados de Córdoba. Y respecto al odio de los gachupines, sí quisiera agregar que cuando hice la investigación para la tesis doctoral me sorprendió muchísimo darme cuenta que sí se alimenta un odio tremendo a lo largo de la independencia, pero empeora en el México independiente, porque muchos de los españoles que se quedaron aquí se quedaron con los mejores puestos, no estaba funcionando la expulsión de gachupines como se había exigido desde Guadalupe Victoria, y luego también en el periodo tan breve de Vicente Guerrero le tocó encargarse también de la expulsión de españoles, y este odio está reflejado en los papeles públicos de la época. Es impresionante y es mucho más visceral y más fuerte, con unas expresiones muy muy duras después de la independencia, el odio contra los gachupines. ¿Alguien más? ¿No? A ver, doctora. Gracias. Muchas gracias por la excelente conferencia. Quiero preguntarte algo. Y entonces, obviamente, tú acabas de hablar del odio hacia los gachupines, pero ¿por qué el odio tan grande, suponiendo en el caso de Vicente Guerrero? Porque también lo denostaron espantosamente cuando fue presidente. Entonces, ¿era odio por todos lados o qué? ¿Cómo estaba el rollo ese? Ese odio a Vicente Guerrero es una de las partes de nuestra historia que más me indigna.
O sea, Vicente Guerrero tenía todas las capacidades para ser presidente. Hay textos de Vicente Guerrero verdaderamente notables donde se preocupa por la educación y por otras medidas que tomó en los 8 o 9 meses que fue presidente. Pero pues ahí tenemos, creo, parte de los grandes problemas que persisten todavía, Adriana, en nuestro país, que son el racismo y el clasismo. Fue un combate feroz de Anastasio Bustamante, que desde mi punto de vista se ha escapado del juicio de la historia. Tremendo Anastasio Bustamante. Y otros, ¿no? Otros que se confabularon en esto. Y muy doloroso el caso de Vicente Guerrero desde mi punto de vista, muy injusto, muy mal calificado, y se me hace de los insurgentes más puros de todos. Él y Guadalupe Victoria, que además fueron declarados beneméritos desde la patria en vida, ambos. Y aún así, Anastasio Bustamante operó para que lo asesinaran, ¿no? Pierre Lissot, que les mencioné en la conferencia, este francés murió peleando contra Anastasio Bustamante en la batalla del Gallinero, allá en Guanajuato. Ya habían asesinado a Vicente Guerrero. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Bien, entonces vamos a proceder a hacer un reconocimiento a la doctora Laura Castro, porque pues hace muchos años que nos conocemos, pero muchos, ya no digo cuántos, ¿no? Pero sí, tuve el gusto de conocerla y obviamente que hoy me da más gusto todavía escucharla, porque este tema que ha tratado nos debe hacer reflexionar, porque los acontecimientos actuales nos deben provocar para responder. Y voy a decir algo que creo que ustedes también han aquilatado. Si no ha sido por el gobernador que tenemos actual, si no ha sido por él, ahorita primero estaríamos hundidos en los problemas de salud. No habría ni el mejoramiento ni la inversión de casi 4,000 millones de pesos que se invirtieron en salud, y la defensa de la salud y la defensa obviamente de la educación. Dos aspectos que nos hacen revivir, y sobre todo a él conmemorar los 200 años de nuestra adhesión al federalismo. Fuimos el primer estado en la República que se adhirió al federalismo, que defendió el federalismo, y que debemos seguir defendiendo el federalismo ante el embate no solamente del centralismo, que ese ya pues desde hace muchos años hemos estado batallando con ellos, pero quiero por eso enfatizar este magnífico trabajo que nos ha presentado la doctora Laura, porque nos debe de hacer reaccionar, recapacitar y volver a estudiar. Los que hemos estudiado las constituciones de nuestra nación y de nuestro estado, pues debemos recapacitar, porque debemos de seguir defendiendo esos principios que han obviamente impulsado a nuestra nación y que ahora parece que los estamos perdiendo. Por eso quiero leer este reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural, instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Laura Ofelia Castro Golarte
por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia La Aventura Federalista de 1824, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo con el objetivo fundamental de esta benemérita sociedad, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 19 de noviembre del 2024, y firmamos el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general, y su servidor, el doctor Adalberto Ortega Solís, presidente. Muchas gracias. Laurita, con mucho gusto, desde luego. Y también les prometo que para la siguiente conferencia vamos a tener otro micrófono además. Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, del doctor Eduardo Velasco Briceño, la doctora Adriana Ruiz Rasura y del maestro Samuel Goluna Cortés. Muchas gracias. De igual manera a nuestros consocios e invitados que nos acompañan en esta casa sede y a través de redes sociales. Les invitamos a nuestras próximas actividades. El próximo jueves 21 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo la conmemoración del 460 aniversario de la expedición de López de Legazpi Urdaneta, con el lema Barra de Navidad y el Galeón de Manila, a 460 años de inicio de la ruta Filipinas-México, actividad que se realizará en Barra de Navidad, municipio de Cihuatlán, Jalisco, y será transmitida por nuestra página de Facebook Live. El próximo martes 26 de noviembre a las 20 horas en esta casa sede tendremos la conferencia El legado del obispo Cabañas en su bicentenario luctuoso, a cargo de nuestra consocia, la doctora Ángela Jiménez Pelayo. Águeda, perdón. Okay. Asimismo, los invitamos al convivio que se ofrece en el salón contiguo, no sin antes solicitarle a nuestro presidente realice la clausura de esta sesión académica. Doctor, por favor. Gracias. Bien, siendo las 20 horas con 55 minutos de este día 19 de noviembre de 2024, declaro solemnemente clausurada esta sesión académica, que afortunadamente tuvimos esta gran conferencia dictada por la doctora Laura Ofelia Castro Golarte, y desde luego invitándolos a todos ustedes al convivio que después celebraremos para cambiar impresiones con nuestra conferencista. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias.